Misión Imposible 1 no debería haber salido bien. Despidieron a 4 guionistas, las escenas se reescribían sobre la marcha, y en medio de todo esto, Tom Cruise, la estrella más poderosa de Hollywood, se peleaba con el director Brian De Palma por el control de la película, pero contra todo pronóstico funcionó. La película no solo salió bien, sino que creó una de las sagas más rentables de la historia del cine, oscura, elegante, diferente, la única de la saga que parece dirigida por alguien con estilo. Hoy te cuento por qué Misión Imposible 1 sigue siendo la mejor y cómo Brian De Palma convirtió un caos de Hollywood en la mejor película de toda la saga. Cuando Paramount anunció que quería llevar al cine Misión Imposible, adaptación de una serie mítica de espías de los años 60, nadie imaginaba el terremoto que se venía. Porque esto no fue una simple adaptación de una serie icónica. Fue una traición premeditada y ejecutada con una precisión quirúrgica, y liderada por uno de los actores más ambiciosos y controladores de Hollywood, Tom Cruise. Y lo más curioso, y por accidente también, es que funcionó, porque el contexto también ayudó. En los años 90, las adaptaciones de series clásicas al cine estaban de moda. Los Intocables ya había vuelto con éxito, y se empezaba a tantear el regreso de Los Vengadores o Starsky y Hutch. Pero sobre todo, un año antes, en 1995, James Bond había vuelto con mucha fuerza. GoldenEye fue un bombazo. Modernizó al agente 007, dejando de ser una reliquia de la Guerra Fría para ponerlo a competir en este nuevo siglo. El mensaje era claro, el cine de espías volvía a estar de moda, y Paramount no iba a quedarse fuera. Querían su propia gente, uno nuevo, uno sin pasado, y ahí apareció un nombre, Misión Imposible, una serie mítica, de culto, que se emitió desde 1966 hasta principios de los años 70. Era elegante, minimalista, y funcionaba con una premisa clara. Un equipo de agentes secretos ejecutando planes imposibles en misiones encubiertas, sin un James Bond, sin gadgets locos, sin acción descerebrada, solo inteligencia, disfraces, engaños, tensión y música, mucha música. Esa intro compuesta por Lalo Schifrin que se te mete en el cerebro y no te suelta. Pam 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 pam. Trululú, trululú. Pero claro, había un problema. Para Paramount, esta serie estaba llena de telarañas. El personaje principal, Jim Phelps, era un líder carismático, pero bastante aburrido para esta época, claro. El formato coral no daba protagonismo claro a nadie, y el ritmo era pausado. Estaba pensada para una televisión de otra época. Así que lo que hicieron fue darle el volante a Tom Cruise. Y él no solo aceptó, pidió más. Pidió ser el productor, quería tener un control total, y lo consiguió. Paramount no solo aceptó, sino que le ofrecieron algo que, en retrospectiva, fue una idea brillante. Paramount no tenía claro que esto fuera a ser un éxito, así que le dijeron a Tom que a cambio de ese control creativo no le pagarían ningún sueldo. A cambio, le ofrecieron un porcentaje de la taquilla. Paramount pensó que así se ahorrarían el enorme sueldo que cobraría Tom, que en esa época ya era toda una estrella de Hollywood, tras éxitos, por ejemplo, de la original Top Gun, entre otras muchas películas. Y así, si la película se convertía en un fracaso, tampoco iban a perder mucho dinero. Tom, que creía firmemente en el proyecto, aceptó encantado. Spoiler, ganó más de $70 millones, y lo que queda. Para que te hagas una idea, si Misión Imposible hubiera sido un atraco, Cruise hubiera sido el único que salía con el botín, mientras los demás morían en la explosión final. Y ahora viene la parte divertida. Tom Cruise era fan de la serie original, pero también sabía que no podía hacer cine respetando al material original tal cual. Era lento, era coral y demasiado de otra época. Él quería otra cosa, una peli que le pusiera a él en el centro de todo, que fuera más thriller que una serie de acción, y que tuviera el sello de autor, pero sin que este autor opacara su presencia. Porque si hay algo que a Tom Cruise le guste más que salvar el mundo, es salir bien iluminado en absolutamente todos los planos. Bueno, eso y también la cienciología. Pero de eso no vamos a hablar, por ahora. Y entonces llegó el director, Brian De Palma. Antes de que Brian De Palma entrara, Cruise barajó varias opciones. Primero contactó con Sidney Pollack, que había trabajado con él en La Tapadera. Después tanteó a John McTiernan, el director de La Jungla de Cristal y Depredador, o bueno, Die Hard en inglés, claro. Pero McTiernan dijo que no, y entonces, en un giro digno de un fanfiction, Cruise estudió la opción de Quentin Tarantino que venía del éxito de Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Solo que no cuadró. Finalmente, y a través de un amigo común, Steven Spielberg, conoció y fichó a Brian De Palma.
Un tipo con estilo, con elegancia, con gusto por los planos largos, las traiciones y las conspiraciones. Un director que ya tenía experiencia previa en hacer reboots que reventaban las películas originales. O dime, ¿qué te suena más? ¿Esta Scarface o esta Scarface? ¿O estos Intocables? ¿O estos Intocables? Pues con Misión Imposible pasaría un poco de lo mismo. Un tipo que prometía hacer un thriller donde lo importante no era el disparo, sino la mirada antes del disparo, uno que parecía perfecto para dirigir la película, y que además supiera ceder el foco cuando Cruise lo reclamara, o sea, cada 5 segundos. O eso se creía él. De Palma aceptó dirigir con una condición: el guión tenía que cambiar. Y vaya si cambió. Lo que iba a ser una simple película de espías se convirtió en una historia con múltiples reescrituras, varios escritores despedidos, tensiones diarias y decisiones improvisadas. Literalmente había escenas que se escribían por la mañana y se rodaban por la tarde. Mismamente, el final definitivo, la escena en el tren, lo escribió Brian De Palma en su cuarto de hotel a solo días de rodar la última escena. Y además, todo pasaba por el filtro de Tom Cruise. Tom, of course, he had character things that were bothering him he wasn't happy with. The next phone call I got the next morning was a call. He was to rewrite the whole script, which was raw. And I'm getting to a point where we're building sets and we don't know if these are in the movie or not. I literally had one screenwriter in one hotel and another screenwriter in another hotel writing simultaneously. Never in my history of making movies has this ever happened. El cual no solo actuaba, también producía, supervisaba, controlaba, reescribía y decidía. Un tiritero con sonrisa blanqueada y energía infinita. Y si todo esto te parece caótico, espera a ver lo que hicieron con la historia. Because Tom wanted to star in Mission Impossible, and because Mission Impossible is basically about a team of specialists, now we got to turn this into a Tom Cruise movie. So I said, well, the first thing we have to do is kill off the whole team. Cuando Paramount dio luz verde al proyecto, pensaba que iban a recuperar la esencia de la serie original. Un homenaje, un guiño al pasado, algo elegante, clásico, coral como el anterior. Tom Cruise en cambio decidió que la mejor idea era matar al equipo original, literalmente. En los primeros 25 minutos de la película, ese grupo coral, que era el alma de la serie, es aniquilado, 1 a 1. Uno muere empalado en un ascensor, otra es apuñalada durante la misión, una tercera muere en una explosión, y Jim Phelps, el líder de todos, y el cual era la imagen icónica de la serie, finge dispararse a sí mismo y termina siendo el traidor encubierto. Todo esto antes de que el espectador pudiera acomodarse en la butaca. Era una declaración de intenciones, era decir, esto no es la serie, olvídate, esto es otra cosa. Y claro, esto decepcionó mucho a los fans originales. De hecho, llamaron al actor original de Phelps para que interpretara al personaje en la película y fuera el traidor. Pero este, al leer el guión, dijo que era una falta de respeto y que tras reinterpretar al personaje tantos años, era algo inaceptable. Pero Cruise sonrió, como siempre. Y De Palma también. Y simplemente siguieron adelante, ya que lo que lograron fue una especie de reboot encubierto, un reinicio sin llamarlo reinicio, una demolición controlada del legado. Mataron al equipo, traicionaron al líder y dejaron solo a Ethan Hunt, un personaje inventado desde cero, diseñado a medida, con el físico, el carisma, el ritmo y el peinado de Tom Cruise. Porque Ethan Hunt no venía de la serie, Ethan Hunt nació para la película y fue construido para que nadie más aparte de Tom pudiera interpretarlo. Desde ese momento, todo en Misión Imposible giró alrededor de una sola idea: crear un nuevo tipo de espía. No un Bond con gadgets absurdos, aunque las siguientes entregas sí que caerían un poco en eso. No un Bond con una crisis existencial, un espía de acción que no dependiera de nadie, ni de la CIA, ni de un equipo, ni siquiera del guión, solamente de Tom Cruise. Y así empezó todo. Lo que iba a ser una simple adaptación nostálgica se convirtió en una jugada salvaje que demolió toda la historia original y colocó a Tom Cruise en el centro del tablero, un tablero donde solo él podía mover las piezas. Y lo más sorprendente es que contra todo pronóstico funcionó. Pero si crees que esto fue lo más loco de este proyecto, espera a ver lo que pasó durante el rodaje. Porque ahí sí que se desató una guerra fría, y no precisamente en la pantalla.
the tension on the set chat that's been going around. Tell me a little bit about that. You said when you make a movie, that's what it is. That's part of the process of making that diamond. There were a lot of issues that we had to go through, and we developed the script together. I feel strongly about certain things. It's not about egos. It's about let's make this movie great. And and he's a director. It's not about I'm right and you're wrong for me. It's about let's make this scene the best scene we can make it. Poner a Brian De Palma a dirigir a Tom Cruise, mientras que Tom produce y dirige a Brian, era crónica de un desastre anunciado. Y claro, explotó. Porque si hay alguien que detesta no tener el control, es Tom Cruise. Y si hay alguien que siempre ha querido hacer cine a su manera, es Brian De Palma. Uno quería más acción, el otro más suspense. Y en medio, un equipo técnico que no sabía si estaba rodando una película o una pelea por el control creativo. Desde el principio la relación fue tensa. De Palma llegaba con una carrera sólida, con una firma de autor muy reconocida y un historial lleno de películas con conspiraciones, cámaras lentas y planos secuencias eternos. Tom, por su parte, venía con el turbo puesto. Él quería adrenalina, quería ritmo y quería estar en cada plano. Y si podía estar en 2 planos a la vez, pues mucho mejor. Dicen que las primeras discusiones surgieron respecto al tono de la misma película. De Palma quería algo más clásico, algo más como Espías en las sombras, con más miradas sospechosas, con tensión, y Cruise en cambio pedía ¿y si reventamos un helicóptero dentro de un túnel a 300 por hora? Literalmente. La película se volvió una batalla campal de visiones. De Palma escribía y reescribía el guión buscando profundidad, matices, climas, y Cruise metía la mano en cada página pidiendo más espectáculo, más impacto y más planos de él mismo. Se pasaban el libreto como si fuera una patata caliente, como si fuera un partido de tenis, y mientras tanto el rodaje avanzaba a ritmo militar, con un ambiente de tensión en la que no hacía falta ni actuar. Pese a todo, y esto es lo sorprendente, la película no solo sobrevivió, se convirtió en algo especial. Porque sí, Cruise ganó muchas batallas, pero De Palma dejó su marca con algunas de las escenas más icónicas de la saga. Por ejemplo, la trampa en Praga. Este arranque frío, elegante, donde la IMF es aniquilada. Una escena que huele a thriller de los años 70, con luz tenue y paranoia en cada encuadre. O como no, el mitiquísimo robo en la CIA, con Ethan suspendido del techo, flotando a centímetros del suelo en completo silencio, con la gota de sudor que cae, el ratón que pasa, el sonido de la respiración contenida. Una escena que casi no se logra rodar por lo técnica y difícil que era, pero que hoy es historia del cine. Y el clímax en el tren. Ese delirio final con helicóptero dentro del túnel que parece sacado de una fantasía infantil, y más o menos así es, y que aún así funciona. Porque para entonces el espectador ya estaba tan adentro que hasta le parecía lógico que alguien sobreviviera a una explosión de hélices a cámara lenta. Cada una de estas escenas tiene el sello de ambos. Cruise aportó la espectacularidad, De Palma la tensión. Uno ponía el músculo, el otro el nervio. Y esa combinación, aunque nacida del conflicto, dio lugar a algo único. Una película que no era del todo acción, ni tampoco del todo de espías. Una cosa híbrida, bastarda, inesperada, y precisamente por eso tan efectiva. Ahora bien, todo esto tuvo un precio. El rodaje fue tan conflictivo que al terminar, Cruise y De Palma no volvieron a hablarse, no hicieron promoción conjunta o una rueda de prensa compartida. Nada, absolutamente nada. Se separaron como 2 socios que habían sobrevivido a una guerra, pero que jamás volverían a verse las caras. Tuvieron que pasar décadas para que De Palma se desdijera y dijese que realmente no se llevaron mal, pero a buenas horas y ya nadie te cree. Lo irónico es que ambos, en el fondo, ganaron. Cruise se salió con la suya. Él se llenó los bolsillos con su porcentaje de la taquilla, y con eso pudo comprar otra media cienciología si hacía falta. De Palma también ganó, ya que lo que pudo haber sido un encargo comercial más, terminó siendo una de las películas más potentes de su filmografía tardía. Un proyecto en el que, contra todo pronóstico, pudo imprimir su sello, con un gusto por las escenas de suspense lento que hoy parece extinto. Y aquí es donde Misión Imposible se convierte en una rareza. No es ni de lejos la mejor película de espías, ni tampoco la mejor película de acción, y para muchos ni siquiera es la mejor película de la saga, aunque sí lo es, si la gente no tiene ni idea no es mi culpa. Pero es que es la única que respira cine de autor desde los créditos hasta el último plano. Una peli hecha a tirones, a empujones, a gritos y con un ego del tamaño de la Torre Eiffel. Pero al final del día se sostiene. Y lo hace porque está construida sobre un conflicto real y también muy actual. Un duelo entre 2 formas de entender el cine. La lucha entre una estrella y el director.
entre la acción y la tensión, entre la producción de Hollywood y el cine de autor. Y como todo buen duelo, es imposible no elegir bando, porque aunque cueste creerlo, detrás del barniz de superproducción veraniega, detrás de las explosiones de los disfraces imposibles y los helicópteros en túneles, Misión Imposible 1 es cine de autor, y no de cualquier autor, sino que de Brian De Palma. Esa escena donde Ethan cuelga a pocos centímetros del suelo, sin música, sin efectos, sin diálogos, es puro suspense hitchcockiano. Y no es que esté inspirada en Hitchcock, es que De Palma, como gran fan de este, lleva toda su carrera haciendo versiones modernas de Hitchcock, solo que aquí disfrazó el thriller de blockbuster de acción. Y lo curioso es que, sin este tono, sin esa oscuridad, sin ese primer paso tan distinto, probablemente la saga no habría tenido el prestigio que hoy tiene, porque cuando llegaron las secuelas, con sus motos, sus acrobacias, sus escaladas imposibles y sus carreras por los tejados, todas estaban paradas sobre los hombros de esta primera entrega. Una película que sí, un caos, pero un caos con estilo. La evolución de la franquicia también dice mucho. Tras Misión Imposible 1, la saga fue mutando, se volvió más ruidosa, más física, más Cruise, con más Cruise corriendo, más Cruise colgando, más Cruise intentando matarse para vender entradas. Y aunque eso ha funcionado, y vaya que sí ha funcionado, la primera sigue siendo la más sobria, la más elegante, la más oscura, con una trama que parece enredada, densa e imposible de seguir, pero que si te paras a analizarla, es mucho más simple de lo que parece. La trama realmente avanza a trompicones, con la lógica que a veces es cuanto menos discutible. Todo empieza a girar porque Ethan, después del fracaso de la misión, se sienta a revisar un ordenador y de casualidad ve una Biblia en la estantería. Una Biblia que alguien dejó ahí abierta justo en el momento perfecto. Porque si ese día, en lugar de mirar la Biblia, le daba por mirar por la ventana, no habría habido película. Otro ejemplo de esto es la reaparición de Jim. Después del robo imposible de la CIA, que es la joya de la corona, eso no se discute, cuando la tensión ya está por las nubes y Ethan empieza a unir cabos, de pronto reaparece Jim. El mismo Jim que supuestamente estaba muerto, el mismo al que vimos caer herido y ensangrentado al río, el mismo que, en teoría, se había sacrificado en la misión. Y sí, cuando vuelve, vuelve herido, con sangre, con cara de estoy hecho polvo. Incluso dice que sobrevivió de milagro y que estuvo buscando respuestas. Pero aquí es donde todo chirría, porque Jim fingió su muerte para despistar, para desaparecer del radar, para no ser señalado como un traidor y que Ethan fuera señalado como tal. Entonces, ¿qué sentido tiene que reaparezca justo delante del único que lo puede descubrir? ¿Para qué arriesgarse a volver con una historia flojísima, ante un tipo tan suspicaz como Ethan Hunt? No es un movimiento inteligente, no tiene lógica, no le aporta nada a sus planes, más bien al revés, lo pone en evidencia. Solamente ocurre porque la película no necesita, porque Ethan tiene que tener su momento de iluminación, tiene que conectar las piezas con flashbacks, tiene que empezar a sospechar del mentor, y para eso Jim tiene que entrar en escena. Aunque no tenga sentido, aunque su aparición rompa la lógica de sus propios planes, y todavía hay más. La Biblia, que resulta ser clave para que Ethan empiece a sospechar, está sellada con el nombre de un hotel en el que Phelps estuvo fuera de cámara. Conveniente sí, forzado también, funciona, curiosamente también. Porque uno ya está tan dentro del juego que le da igual. Y si esto no fuera suficiente, la escena final ya es una joya de decisiones absurdas. Jim, una vez que ya ha sido desenmascarado, con el arma en la mano enfrentándose a Ethan, y siendo parte de su plan matarlo, elige en un arranque de celos mal llevado matar a su cómplice y amante, y no a Ethan, que es lo único que se interpone entre él y su objetivo. Y de hecho podía haber incluso matado a los dos, pero por lo que sea le deja vivir. Esta reunión final no tiene lógica, pero tiene tensión, tiene morbo, tiene dramatismo, y esto es cine de Palma. Con la intermisión de Cruise sí, pero es cine de Palma y es suficiente. Porque la historia en realidad es solamente una excusa para construir una escena, para jugar con la forma, para poner en pantalla eso que solamente el cine puede hacer, crear atmósferas, manipular la percepción y sorprender. Porque Misión Imposible 1 no se entiende por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Misión Imposible es como esa escena en la que Ethan hace un juego de manos a Krieger con la lista Nog. Ethan le vende a este que tiene la copia falsa, que le hizo un juego de manos cuando se la entregó, pero al final la auténtica la tuvo Krieger todo el tiempo. Y esto es en esencia lo que es la película, un gran juego de manos. Parece mucho más compleja de lo que es, te distrae, te confunde y te hace creer que en el fondo hay mucho más de lo que hay, y aún así todo funciona. Porque Misión Imposible es eso, un juego de manos pero a gran escala, te hace mirar para un lado y el truco ocurre en otro. No es una historia perfecta y ni siquiera lo pretende. Y esto, en medio de este caos creativo, es gracias a Brian De Palma. Sí, esta película fue un éxito, y convirtió a Ethan Hunt en un icono global.
creando una saga que sigue viva 30 años después. Pero antes de todo eso, fue una película de autor, con visión y con estilo. Y muy diferente a las películas de acción de aquellos años, porque Misión Imposible 1 no jugaba el mismo juego que las demás. En esa época tenías Con Air, La Roca, Face Off, Independence Day, en las cuales todo era músculo, frases lapidarias y explosiones cada 5 minutos. Y en estas llega De Palma, y te clava una escena donde lo más tenso es una gota de sudor cayendo al suelo, la cual por cierto tiene un fallo de continuidad, pero bueno. Después de este éxito, Brian De Palma no quiso volver. Rechazó dirigir Misión Imposible 2, no le interesaba repetir ni rebajar su estilo, ni en general nunca le habían gustado las segundas partes. Y Tom Cruise como productor tomó una decisión clara: apostar todo por la acción. Y entonces llamó John Woo, el maestro de los tiroteos imposibles, el tipo que en Hard Boiled se marca un tiroteo en un hospital que dura media hora, literalmente más o menos. Con él al mando, la saga pegó un volantazo. Más motos, más disparos, más cámara lenta, menos intriga y mucho más espectáculo. Y así empezó lo que vendría después, una franquicia pensada para que Tom hiciera lo que nadie más se atreve. Pero precisamente por eso, Misión Imposible 1 es la mejor de la saga. Las demás se entretienen, esta en cambio te atrapa, porque si algo demuestra Misión Imposible 1, es que a veces para hacer algo inolvidable no hace falta perfección, hace falta carácter. Y eso a Brian De Palma le sobra. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro donde hablo de cómo Terminator 1 cambió la ciencia ficción y creó una de las sagas más reconocibles de toda la historia. Una película que no solamente es de acción, sino también de terror. Dale click y veamos cómo va la saga antes de que se fuera a tomar por culo.